Amigos, con el gusto que nos da contar con la participación todos los jueves del doctor Leopoldo Neira, que es un hombre especialista en investigación de mercado, psicólogo, fundador de la prestigiosa empresa Dichter y Neira, un hombre que ha visto muy de cerca y ha analizado muy profundamente la política de este país. Doctor Neira, bienvenido una vez más aquí a En Perspectiva. Muchas gracias, Guillermo. A ver, ayer la ciudad de David fue el epicentro de la atención de muchos panameños porque en un centro deportivo que se llama La Basita, que por cierto se ve muy bien, yo vi las tomas, muy impresionante esa estructura de La Basita, esto en la ciudad de David. 7 candidatos y una silla vacía fueron la noticia anoche y lo es todavía esta mañana. El segundo debate presidencial que se celebraba en esta ocasión fue organizado por la Asociación Panameña de Debate con el aval del Tribunal Electoral y la producción de CERTV, que por cierto quiero felicitar a CERTV bastante bien la producción. Doctor Neira, la pregunta aquí es la siguiente. Históricamente, los debates presidenciales han servido para cambiar la preferencia del electorado y si eso es así, ¿por qué? Y si no es así, también le pregunto, ¿cuál es su opinión? Yo creo que lo primero que tenemos que enmarcar esta discusión es decir que los debates presidenciales son muy saludables en un ambiente democrático como el que existe en el país. Y lo digo de esa manera porque de lo contrario, si no tuviésemos debates presidenciales, lo que habría y cada día más sería la discusión en redes sociales, que muchas veces ni es la más saludable, ni se dicen todas las verdades, y lo que impera muchas veces es campañas sucias que realmente enturbian el entender del elector. Y descalifican siempre a algunos candidatos, por supuesto, ¿no? Encima de eso, lo que hacen es tratar de decir cosas que los candidatos no dijeron y que con todo esto de la inteligencia artificial, cada día va a ser mucho más fácil poner en palabras de un candidato lo que él nunca dijo ni nunca pensó decir. Okay. Así que los debates presidenciales realmente es un ejercicio democrático saludable, pero que muchas veces los panameños hemos querido que sean un ejercicio en el cual podamos ver un knockout de carácter político y ver cuál fue el vencedor. Entonces, la pregunta muchas veces es si el debate presidencial decide una elección. Y aquí tengo que ser lo más sincero posible. Si hay un 80% de personas que tienen ya un candidato en su cabeza, comienzan a entrar una serie de factores psicológicos a jugar en escena en la mente de cada uno de estos electores. Es difícil que una persona vea perder a su candidato. Es casi imposible. Lo que puede suceder es que se reafirme mucho en su posición original y que en el peor de las situaciones a su candidato no lo ve perder. Así es que como cambio de voto, todavía en el país hay un 20% de personas que ciertamente el debate les puede servir y de mucho a efecto de ver quién ganó y quién perdió. Sin embargo, si nosotros queremos hacer realmente una encuesta que diga quién fue el candidato que ganó, es una cosa extremadamente complicada. ¿Por qué razón? Lo primero que tendríamos que hacer es identificar quiénes son en la encuesta que vamos a hacer los indecisos y tener esos indecisos a priori. Segundo, tendríamos que hacer es
que todos esos indecisos de este panel vieran el debate presidencial. Y tercero, después de terminado el debate presidencial, que dura 2 horas y que se termina a las 10 de la noche o a las 9:30 de la noche, entonces hacer una encuesta para ver realmente ese voto indeciso, ¿dónde se fue? ¿Qué es lo que pasa? Que ciertamente eso es de carácter impráctico, muy difícil de realizar e impagable. ¿Qué es lo que generalmente se hace? Bueno, se hace una encuesta rápida, por lo general tiene que ser telefónica, se hace en el transcurso del debate. Muchas veces no han intervenido en 7 candidatos ni la mitad de ellos cuando la encuesta empieza, y en otras ocasiones incluso se agrega a esta muestra gente que ni siquiera está viendo el debate. Cuando vienen entonces los registros a ver quién ganó el debate, ciertamente lo que pasa es que gana el debate aquellas personas que en ese momento gozaban de mayor capital político y que no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó en el debate. Otra de las cosas que impiden hacer este tipo de encuesta, o si se quiere medición, es que los candidatos por lo general dicen y aportan ideas en las cuales es supremamente difícil entre 7 candidatos que se digan cosas absolutamente novedosas. Por ejemplo, ayer en el debate hubo varias personas o varios candidatos que dijeron que ellos estarían dispuestos a hacer una asamblea constituyente, más de uno que lo dijo. Entonces, si uno objetivamente quiere saber cuál fue el que ganó o no ganó, es complicado porque posturas de 7 candidatos es muy difícil que realmente en todos los puntos y en todas las preguntas tengan respuestas que sean absolutamente diferentes entre ellos. Pero el ejercicio es bueno. El ejercicio es muy bueno porque da una ventana abierta, justa, a que todos puedan participar en la misma medida, y obviamente que difícilmente, si no es a través de los debates, la oferta electoral se puede ver en un programa como son los debates. ¿Qué es lo que le pasa al panameño? Bueno, lo que le pasa al panameño no es distinto a lo que nos pasa a todos los hombres. Es muy difícil que nuestra mente acepte el concepto de estar indeciso. Cuando uno tiene una indecisión, uno se siente realmente incómodo y muchas veces temeroso. Por ejemplo, ha habido una multitud de estudios psicológicos que se han hecho tratando de ver por qué los hombres le tememos mucho a la muerte, algo que sabemos de antemano que a todos nos va a pasar. Y el denominador común de ese miedo es la incertidumbre. Así es que el hombre trata de no tener incertidumbres, y aquellos indecisos que ven un debate quisieran que esa indecisión fuese del pasado. Y quieren ver entonces este knockout político. Ver que uno simplemente descolló tremendamente por encima de los demás, cuando todos realmente sabemos que todos podemos hablar bonito, pero que del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, claro, los debates son un buen ejercicio, los debates son saludables para la democracia, los debates le dan una oportunidad justa a los panameños para que puedan ver las distintas ofertas electorales, pero los debates es muy complicado poder decir quién los ganó, y muchas veces nos enfocamos tanto en tratar de ver quién ganó que perdemos la sustancia y la naturaleza para los cuales los debates fueron organizados. Doctor Neira, conforme a lo que usted nos está ilustrando,
el terreno fértil para los aspirantes a la presidencia está o se concentra en los indecisos, es lo que usted ha mencionado, ¿cierto? Correcto. O sea, hay que cortejar a los indecisos porque allí está una porción importante de posibilidades de ser presidente o quedar solamente como candidato. Eso es así, doctor Neira, ¿no? Es correcto, sobre todo porque los debates lo que por lo general hacen es que enfatizan el voto de aquel que ya se decidió. Es difícil, por ejemplo, que usted le pongan 4 vinos, usted conoce uno muy bien y detrás de cada uno de estos vinos hay un sommelier hablando de qué tan bueno es uno y qué tan bueno es el otro. Todos van a decir maravillas, pero el vino que a usted le gusta, a ese sommelier, usted le da más crédito, tiene más credibilidad. Y las mismas palabras que utilizan tal vez los 4, a usted le suena distinto al que usted ya tiene una elección. Justamente porque nosotros y nuestra mente no está organizada sino para ver cosas lógicas y poderlas organizar. Mientras menos áreas grises tengamos en nuestro cerebro, el ser humano obviamente que puede entonces actuar y hacer cosas de una manera mucho más consona con su sentir y con su actuar. Ok, voy al corte comercial. Continuaremos platicando con el doctor Leopoldo Neira, aquí, en su programa En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Estamos analizando el debate presidencial, el segundo, celebrado ayer en la ciudad de David, provincia de Chiriquí. Doctor Neira, las encuestas, de acuerdo a el análisis, porque esto tiene que ver mucho con el aspecto científico. Una encuesta no es fácil de interpretar, pero el propio ser humano es más difícil todavía de comprender, es inesperado muchas veces. En su opinión, una encuesta puede ayudar a un candidato, puede no pasar nada o puede afectarlo. Esos son los 3 escenarios en cuanto a sus respuestas. Doctor Neira, ¿puede ayudar más que afectar o puede afectar más que ayudar? No, lo primero que tengo que decir es que una encuesta siempre es un resultado de una prueba. Usted se hace una prueba de COVID, usted lo tiene o no lo tiene. No por la prueba usted tiene COVID o no tiene COVID. Usted tiene COVID porque se infectó y simplemente la prueba lo que hace es reflejar aquella suma de condiciones en las cuales usted estuvo expuesto y en un momento dado fue expuesto a una condición que la prueba después revela qué fue lo que le pasó a usted. Bien. Sin embargo, en el voto indeciso, que en este momento es minoritario, un 20% más o menos, sí puede jugar un papel. ¿Por qué puede jugar un papel? Porque hay gente que quiere votar o la mayoría de las personas votamos de manera utilitaria. Explica el concepto, doctor Neira, si es tan amable. Con mucho gusto. Todos tenemos una necesidad básica o varias necesidades básicas que las jerarquizamos. Y el voto nuestro está condicionado a esa jerarquización individual que hacemos. Si yo soy una persona afluente, que estoy preocupado no por mi condición personal, sino por la condición del país, entonces probablemente yo esté dispuesto a votar por un candidato que en mi entender, que en mi percepción se preocupa por problemas que tienen que ver, por ejemplo, con la corrupción. Porque mis necesidades básicas están cubiertas, entonces la corrupción para mí es un problema lo suficientemente significativo como para que yo, como estoy indeciso, veo a los candidatos, veo la oferta electoral
y me decido por el cual yo percibo va a ser la guerra contra la corrupción, y él va a ser una persona que tampoco va a estar en el área de la corrupción y combatiendo tal vez el crimen organizado. Sin embargo, si yo soy una persona que tengo pocos recursos, que mi situación económica es tal que ahora que acaban de entrar los niños a escuela, tengo problemas tratando de ver cómo estos niños van con zapatos a la clase. Entonces, mi concepto y mi pirámide de necesidades, mi voto utilitario no necesariamente se va a ir a aquel candidato que está pensando en cómo combate la corrupción, sino muy por el contrario, estoy viendo a ver qué candidato en la parte económica, ya sea directa o indirectamente, hace que mi condición sea menos complicada. Entonces puede ser que yo quiera un subsidio o yo quiera un favor por parte del Estado. Entonces, este voto utilitario mío está más condicionado por la parte económica, ya sea porque soy un independiente y creo que un candidato, independientemente si tengo o no tengo relación con el gobierno, va a facilitar los agentes económicos como para que yo pueda el día de mañana aspirar a que mis hijos sí vayan con zapatos y vayan con libros. Entonces, claro, todos en el fondo tenemos un voto utilitario, y ese voto utilitario depende justamente del esquema que tengamos nosotros y las necesidades que tengamos en esa pirámide. Por lo general, Maslow, un psicólogo que atendió hace más de 50 años esta jerarquía, dijo claramente que si usted no tiene cubiertas las necesidades básicas económicas, es muy difícil entonces tratar de que usted pueda tener necesidades que van más allá de su entorno familiar. Doctor Neira, anoche, en las 2 horas que duró este debate, escuché, me tomé el cuidado de escoger algunos términos vertidos por los 7 candidatos. Me explico. Uno habló de Bukele, se habló de becas, de cambio democrático, de las pruebas PISA, de la educación, de cambios en la jornada laboral. Uno usó el término de preparación competitiva, empleos, zonas francas, obviamente un canal seco, un teleférico, torrijismo, ahí el torrijismo fue parte también de la conversación. 2 que se disputaban quién era más torrijista uno que otro, con el cuidado que debe tenerse porque uno es hijo del general Omar Torrijos, así que me parece un poquito temerario luchar contra la fuerza de la sangre, pero bueno, se dio y se está dando. Se habló de educación técnica, de corrupción, de la minería, de los polos de desarrollo, de la incubadora de ideas, de los empleos y la contratación de jóvenes, que era el público objetivo en ese momento, perdón, de la primera chamba, me pareció jocoso eso, ¿no? En este caso el primer trabajo, pero hablaban de chamba. Que jóvenes que no quieren la minería, eso se vio expresado en la marcha aquella monstruosa que se dio aquí en Panamá, de disminuir la tasa hipotecaria para favorecer a los jóvenes. La descentralización fue un tópico muy caliente también. Estamos hablando de la descentralización paralela, que tiene que ver con la corrupción también, de que los alcaldes ganan mucho dinero con sueldos elevadísimos, de botellas, de modificar la Constitución, transparencia, certeza y castigo, disminuir el tamaño de la Asamblea Nacional. Creo que pocos no fueron los que temblaron con escuchar eso. El sistema actual que blinda a los maleantes de cuello blanco y los que no tienen cuello blanco, de declaraciones patrimoniales, de certeza de castigo. Bueno, y ahí paro porque es una larga lista de temas tocados. Eso indica las falencias que hemos vivido en los últimos gobiernos de este país, ¿o no, doctor Neira, en su opinión?
ciertamente que el próximo presidente de la República, sea quien sea, enfrenta un panorama absolutamente complicado. Primero que todo, como vemos el desarrollo electoral, no va a haber ningún presidente que realmente necesite ganar por más de 25 puntos. Son 7 candidatos o 8 candidatos en las cuales el voto va a estar realmente muy pulverizado. Entonces, este presidente probablemente, tal vez incluso más que ninguno, va a venir con un débil mandato. Es decir, llega a la presidencia con un capital bastante reducido y tendría que maniobrar muy rápidamente dentro de lo que se conoce como la luna de miel, los primeros 100 días, en donde la prensa, la opinión pública le da oportunidad de que haga una serie de cambios estructurales antes de iniciar a realmente observar cuál es la conducta del gobierno. Y perder capital político también, doctor Neira, le agrego, ¿no? Correcto. Al llegar con poco capital político, el tiempo de la luna de miel se le estrecha y se le estrecha mucho. Va a tener probablemente, muchas probabilidades, una asamblea en contra. Va a tener un déficit fiscal enorme. La empleomanía en el país ha perdido 100.000 empleos desde el 2019. Hemos y podemos perder el grado de inversión, estamos a punto de. A eso se le suma el problema de la caja de seguro social y la pobre educación que tienen los panameños. Si a eso además se le suma el problema hídrico que tenemos a nivel nacional y nuestro principal activo, que es el propio canal, usted tiene 8 elementos necesarios para que el próximo presidente se dirija a lo que yo llamo una tormenta perfecta, en donde hay muchas cosas que hacer. Ya no se puede seguir pidiendo préstamos ad infinitum. Este último gobierno fue el que más préstamos adquirió por ellos mismos y por sus propias declaraciones. Parte de esos préstamos fueron para cubrir planillas. Así es que cualquiera que sea el presidente realmente va a enfrentar una situación extremadamente difícil, extremadamente complicada, y ciertamente que yo y todos los panameños le deseamos mucha suerte. Doctor Neira, yo quiero preguntarle, con su experiencia, en 2 minutos, hasta el proceso electoral pasado, ¿estos debates han tenido o no impacto en la decisión de los votantes, en su opinión? Opinión basada en hechos reales, ¿no? Correcto. Como decía, no es fácil. 2 cosas. Una, no es fácil testear qué pasa cuando y qué influencia tiene el debate en el electorado. Lo que sí sabemos es que difícilmente una persona cambia de un día para otro su posición por un debate. Por ejemplo, tendemos a que aquellas cosas que hemos seleccionado, tratamos de que los errores que se pueden dar en un debate, reducirlos al mínimo. Ayer hubo un candidato, por ejemplo, que tuvo un lapsus lingüe. El lapsus lingüe a una situación que nos puede ocurrir a todos y que me puede incluso ocurrir en este momento a mí. Solo que a mí, como no soy candidato, pues simplemente se nos fue un gazapo vocal o verbal. Para aquellas personas que escucharon y que ya tenían afición
tendencia a votar por este candidato, lo verán como un lapsus linguis más. Sin embargo, para aquellos que no estaban votando por él, este lapsus linguis se magnifica. Ya no es un lapsus linguis, es que la persona no sabe ni siquiera sumar, restar y multiplicar. Matemática básica. Y que es un analfabeto, porque tendemos entonces a aumentar para nosotros quedar bien con nosotros mismos. Es decir, lo descalifico de plano y ahora tengo una razón más para no votar por él, para entonces ser yo consistente y entonces decir, estoy votando a conciencia, cuando en realidad hay una serie de factores que hacen que un elector sea más apetecible para ciertos individuos que para otros. Entonces, claro, yo creo que el valor el ejercicio de hacer debates es muy saludable y va a ser cada día más saludable por la influencia negativa que tienen en las campañas las redes sociales. Ojalá el día de mañana no tengamos 3, ojalá tengamos 4 y 5 oportunidades de ver a los candidatos debatiendo, para que nosotros como electores tengamos la capacidad de poder ver la oferta juntos, pero difícilmente es para que realmente escojamos, sino simplemente para que nos reafirmemos en nuestra decisión. Como todavía hay un 20% indeciso, esta elección tampoco está dada, porque hay la sensación de que si yo veo una encuesta, esa encuesta me tiene que decir quién va a ganar y que tiene que predecir quién va a ser el próximo presidente, y eso es una asunción que realmente no se justifica por una sencilla razón. Vamos a ampliar, doctor. Es que tengo un corte comercial. Vamos a ampliar, pero discúlpeme, ¿no? Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. El doctor Leopoldo Neira es la persona que está hoy analizando con nosotros el hecho suscitado anoche con el debate presidencial en la ciudad de David, provincia de Chiriquí. Doctor Neira, en ese debate hubo 7 sillas ocupadas y una vacía. La silla vacía era del candidato José Raúl Mulino, que a propósito, en la última encuesta del diario La Prensa, registró algo impensado en algunas ocasiones. Subió de un porcentaje raquítico, ¿ok?, a un 26%. 20 puntos ascendió el candidato José Raúl Mulino. Y él no fue al debate anoche porque hubiera sido el epicentro de los ataques, se me ocurre pensar. ¿Usted cómo piensa que el electorado, de acuerdo a su experiencia, lo que usted ha visto y vivido, cómo interpreta el electorado que quien está presidiendo una encuesta o liderando una encuesta no vaya a un debate, en su opinión, doctor Neira? Bueno, eso depende a quién se lo preguntes. Si le preguntas al común de los panameños, pongamos que el señor Mulino en las últimas encuestas ha estado rondando el 25%, de tal vez un poquitín más. A esas personas la gente dirá, excelente, que no fue. Si hubiera ido, lo hubieran atacado todos los candidatos. Para el 75% que no vota por el señor Mulino, tiene una posición distinta. Y dirán, hombre, ¿por qué no se presentó para que estuviese en igualdad de condiciones y poder saber, porque se sabe relativamente poco del señor Mulino, se sabe más del señor Martinelli, por qué no se presentó? Y se va a atacar entonces la figura del señor Mulino por no ir. Entonces, claro, depende de la posición que tenga cada votante. Para muchos
para muchas personas que están detrás de la campaña, cada vez se hace más popular el darle consejos al que va de primero, que no hace falta que vaya a debates. Recuerden el caso de la señora Mireya Moscoso, que sin ir de primera se negó a ir y quedó ganando en la segunda vuelta. Lo mismo está pasando en elecciones internas en los partidos políticos, como fue el caso de Donald Trump en los Estados Unidos. Él dijo, no voy a ningún debate porque mi ventaja es tal que no hace falta que yo vaya. Y habían como 6, 7, 8 personas dentro de las filas republicanas debatiéndose entre ellos y nunca alcanzaron al señor Trump. Entonces, cada día el tratar de no exponer a un gazapo verbal al que va de primero es más popular entre aquellos asesores de campaña. Pero, doctor Nera, yo le reformulo la pregunta de esta manera. ¿Cómo se explica este disparo que tuvo la candidatura de José Raúl Mulino, pasar de 3, 4, 5% a 26%? Estamos hablando una subida de 20 puntos. ¿A qué generalmente esto cómo se interpreta desde el punto de vista profesional? Ustedes que son expertos, usted que es experto en la materia, ¿cuál es su lectura de ese crecimiento exponencialmente significativo, ¿no? Yo me tomé el cuidado de estar viendo, me he tomado el cuidado de estar viendo las encuestas que se han sido publicadas por dos razones. Primero, porque son certificadas por el Tribunal Electoral en el sentido de que son empresas que han pasado por una serie de filtros y que tienen entonces un aval de que son encuestas a las cuales se pueden publicar. Vi una encuesta del Panamá América que se hizo del 27 de febrero al 29 de febrero, este es un año bisiesto, y la encuesta de la prensa que inició también el 27 de febrero y terminó el 4 de marzo. Estas dos encuestas, una publicada por el Panamérica y otra por la prensa, que tienen líneas editoriales completamente distintas, coinciden en muchas cosas. La primera cosa es poner al señor Mulino de número 1 en la encuesta. No arrojar resultados en donde el señor Mulino sale de primero en la encuesta. Segundo, el señor Mulino en las dos encuestas lleva más del doble de electores con relación a los que van de segundo. Permítame, doctor, voy a ser preciso. Sí, voy a tomar la encuesta permítame, la encuesta de la prensa, es tan cierto lo que usted dice que voy a ratificarlo. En la encuesta de la prensa, José Raúl Mulino logra 26%. ¿Saben quién está de segundo? No sé, con 19.6%. Ahí están los indecisos, etcétera, que usted dice, doctor Nere. Le siguen, ojo, Ricardo Lombana con 10.8%, Martín Torrijos con 10.8% también y Rómulo Ruz con 10.2%. Eso es un empate técnico entre tres. Miren usted la diferencia, 16 puntos, que eso es abominable aquí y en cualquier país del mundo. Después de Rux sigue Zulay Rodríguez con 6.7%, el señor Carrizo con 6.5%, está el 5.8% que se atribuye a los que dicen ninguno de estos candidatos me gustan. Luego sigue Maribel Cordón con 1.9% y el señor Arrocha de último con 1.8%. Ese porcentaje, doctor, ese es el motivo de este análisis. Los tres que están empatados de segundo, ellos, si ponen los números juntos, ellos pueden ganarse a Mulino hoy. Del contrario, Mulino se lo gana a todos sin la menor duda con una ventaja de 16 puntos, doctor. Vamos a hacer una matemática simple. Los tres candidatos tienen 10 puntos, ¿verdad? Y suman colectivamente alrededor de 30. Ok. ¿Cuántos puntos tiene en esta encuesta el señor Mulino?
26%. 26%. Si el señor Mulino hubiese llegado a 27, 30 y 27 hubieran estado los tres juntos con el señor Mulino en un empate técnico. Lo que significa que estos candidatos, los tres que van, tendrían que duplicar el número más no duplicar. Si hoy tienen 10, el día de mañana tienen que tener 10 más, o sea, duplicarlo, y 5 más, o sea, vez y media más. Que eso se puede lograr a través del 19% que está todavía indeciso. Sí, pero para lograrlo tendrían que llevarse individualmente más de 7 de cada 10 indecisos. ¿Eso es probable? Bueno, habría que ver las siguientes encuestas. ¿Es posible? Sí es posible, es probable. Puede que sea poco probable a no ser que suceda algo realmente catastrófico. Así es, doctor Leopoldo Negra, un placer tenerlo aquí. Nos vemos el próximo jueves, aquí en este programa En Perspectiva. Con mucho gusto. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Que tengan un excelente día.